Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase que corresponde al segundo bimestre. La temática de hoy va a ser la historia del átomo. Entonces, vamos a iniciar. A ver chicos, ¿por qué será importante estudiar al átomo? Porque la materia está compuesta de átomos. Todo lo que nos rodea está constituido de átomos. Una mesa, por ejemplo, un árbol, el aire, las plantas, los animales, nuestro cuerpo están formados por átomos. Los átomos vienen a ser la partícula más pequeña de un elemento que conserva sus propiedades. ¿Y cómo así es que sabemos que la materia está conformada por átomos? ¿Por qué? Ajá, es gracias a los estudios realizados por grandes pensadores a lo largo de la historia. ¿Ya? Gracias a ellos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, la historia del átomo. Y lo vamos a dividir en dos. Uno, en la concepción filosófica del átomo, en donde encontramos a las ideas de algunos filósofos que tenían, ¿no?, acerca del átomo. Y dos, vamos a ver la concepción científica del átomo, en donde encontramos a los científicos que han tratado de explicar cómo sería la estructura del átomo mediante sus modelos atómicos, ¿ya? Y gracias a todos esos estudios se ha podido llegar a una conclusión que tenemos como estructura actual del átomo, pero vamos a ver con más detalle cada uno. Entonces, vamos a comenzar por las ideas filosóficas, las cuales se remontan a años antes de Cristo. Tenemos a Leucipo y Demócrito en el año 400 antes de Cristo. Leucipo y Demócrito fueron los primeros en plantear qué cosa. ¿Qué es lo que decía Leucipo? Hay que recalcar que Demócrito era el alumno de Leucipo. ¿Y qué decía Leucipo? Leucipo se preguntaba lo siguiente: ¿qué pasaría si yo a un cuerpo lo divido y este cuerpo dividido lo vuelvo a dividir y lo vuelvo a dividir y lo sigo dividiendo? Va a llegar un momento en que este cuerpo no va a llegar a tener una partícula la cual ya no se va a poder dividir, va a ser una partícula muy pequeña que va a ser ya casi invisible y que ya no va a poderse dividir. A esta partícula que ya no se va a poder dividir, Demócrito lo llamó átomo. ¿Y átomo qué significa? A significa sin y tomo es división. O sea, esta partícula es sin división, que ya no puede dividirse. Y dijo que todos los cuerpos están formados por un montón de átomos. Y esos átomos son las partículas más pequeñas, invisibles e indivisibles, que ya no se pueden, ¿no? Ya no se pueden dividir, a lo cual le llamó átomo. Entonces, desde aquellos tiempos ya se pensaba que la materia estaba formada por átomos, ¿ya? Pero ¿quién creen que estaba en esos tiempos también? ¿Quién? Estaba el grande, ¿no? El filósofo griego Aristóteles. Aristóteles rechazaba todo lo que decía Leucipo y Demócrito, rechazaba su teoría. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía que la materia estaba conformada por 4 elementos: por agua, por aire, por fuego y por tierra. Eso decía Aristóteles. Y en esos tiempos, ¿no? Lo que decía Aristóteles era ley, la gente le creía. Por lo tanto, Aristóteles rechazó totalmente la teoría de Leucipo y Demócrito, ¿ya? Aparte de eso, Aristóteles, ¿no?, decía que al juntar estos elementos básicos por lo que estaba constituido la materia, se formaban características de la materia. Por ejemplo, si juntaba el fuego con el aire, se formaba lo caliente. Si se juntaba el aire con el agua, se formaba lo húmedo. Si se juntaba el agua con la tierra, se formaba lo frío. Y si se juntaba la tierra con el fuego, se formaba lo seco. ¿Ya? Entonces, esta idea aristotélica se creyó por muchos años, chicos, por muchos años. Debido a esta idea aristotélica, ¿no?, la teoría de Leucipo y Demócrito quedó en el olvido, aproximadamente 1800 años, hasta que ya después, en 1808, ¿no?, años después de Cristo, aparece el amigo John Dalton. John Dalton ya pertenece a la concepción científica. ¿Por qué? Porque John Dalton dio por culminado la teoría aristotélica. ¿Y cómo así? Es que John Dalton sacó a la luz la teoría de Leucipo y Demócrito, que habían dicho que la materia estaba formada por átomos. Para John Dalton también la materia, ¿no?, ya lo había estudiado la teoría de Leucipo y Demócrito, y llegó a la conclusión que también la materia está formada por átomos.
y decía que el átomo era, ¿qué cosa? Era una esfera compacta. Ya era como que una bolita compacta, la cual era invisible y también indivisible. Pero estaba mal, estaba errado John Dalton. Así como Leucipo y Demócrito decían que el átomo era una partícula que ya no se podía dividir, eso es totalmente falso, ¿sí o no, chicos? Porque nosotros sabemos que el átomo tiene partículas más pequeñas, que son el protón, neutrón y electrón, pero en esos tiempos no lo sabían, ¿ya? Y así como Leucipo y Demócrito también estaban errados, John Dalton también estaba errado. John Dalton decía que el átomo era una esfera compacta que ya no podía dividirse. ¿Ya? Pero a pesar de eso, ¿no? John Dalton dio inicio al menos a decir que la materia ya estaba constituida por átomos. Él fue como que la base para los demás estudios. ¿Ya? Entonces, John Dalton dejó 4 postulados. Uno de sus postulados fue que el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. Segundo postulado nos decía que los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes, ¿no? Es cierto, por ejemplo, aquí tenemos 3 tipos de elementos, ¿ya? Esto que sean, perdón, átomos del elemento de oxígeno. Los átomos del elemento de oxígeno no van a ser iguales a los átomos de otro elemento, por ejemplo, del azufre. Van a tener propiedades diferentes, ¿no? Y los átomos del azufre no van a ser iguales a los átomos del nitrógeno, por ejemplo. Entonces, cada elemento tiene átomos diferentes, ya tienen propiedades diferentes. El tercer postulado que dijo John Dalton fue que el átomo puede asociarse con otros para formar moléculas. Por ejemplo, si yo junto átomos de oxígeno, si junto átomos de oxígeno, ¿qué cosa voy a formar? El O2, ¿sí o no? El O2 que ya sería una molécula, ¿ya? Que sería una molécula, por ejemplo, ¿no? Estoy asociando átomos para formar moléculas. Cuarto postulado de John Dalton nos dijo que los compuestos químicos se forman por la unión de 2 o más átomos de diferentes elementos. ¿De acuerdo? Chicos, de estos 4 postulados que dejó John Dalton, ¿cuál va a ser válido? Solamente es válido la segunda, la tercera y la cuarta. Son válidos. La una queda desterrado porque el átomo sí es divisible. El átomo puede dividirse, ¿ya? Entonces, John Dalton se equivocó con su primer postulado, pero el segundo, el tercer y cuarto postulado estaba en lo correcto. Muy bien, vamos a continuar. Años más tarde, ¿aparece quién? Aparece Thomson, John Joseph Thomson en el año de 1904. A Thomson se le atribuye el descubrimiento de los electrones. ¿Cómo así? Para este año, chicos, ya se había descubierto la electricidad. Por lo tanto, Thomson estaba estudiando los rayos catódicos y estos rayos catódicos eran estudiados en un tubo de rayos. ¿Ya? Este es el tubo de rayos. Este tubo de rayos tenía un cátodo y también tenía un ánodo. Este cátodo emitía rayos catódicos y estos rayos catódicos eran rayos cargados eléctricamente negativos, tenían cargas negativas. Al emitir estos rayos con carga negativa, estos rayos atravesaban el ánodo, ya atravesaban el ánodo. Entonces Thomson se preguntaba, ¿por qué mis rayos catódicos atraviesan el ánodo? ¿No? Entonces, después de un arduo pensamiento, llegó a la conclusión, si mis rayos catódicos que tienen cargas negativas están atravesando el ánodo, quiere decir que mi ánodo tiene que tener cargas positivas. ¿Por qué? Chicos, ustedes saben que cargas iguales, ¿se atraen o se repelen? Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen, ¿sí o no? Cargas opuestas se atraen, ya eso tienen que saberlo. Entonces, miren, en el experimento de Thomson, sus rayos catódicos tenían cargas negativas y estaban atravesando, si estaban atravesando, ¿no? Le estaban permitiendo el ingreso a esas cargas negativas. Por lo tanto, el ánodo tenía que tener cargas positivas, porque si fuera también cargas negativas el ánodo, estos rayos rebotarían y se irían para otro lado, ya no pasarían, ¿sí o no? Por lo tanto, a la única conclusión que llegó Thomson es decir que el ánodo va a tener cargas positivas. Entonces se imaginó el modelo de la estructura del átomo y su modelo que puso
Thomson a su modelo atómico fue el budín de pasas, ¿ya? El budín de pasas. Entonces, el modelo de Thomson fue el budín de pasas. ¿Qué nos decía con el budín de pasas? Thomson decía que el átomo era una esfera compacta, la cual tenía cargas positivas, pero dentro de este átomo se encontraban incrustados, ¿quiénes? Los electrones que tenían carga negativa, ¿no? Era como un budín de pasas, en donde el átomo era el budín y los electrones eran las pasas que estaban incrustados en el budín. ¿Ya? Entonces, gracias a su estudio de los rayos catódicos, Thomson pudo plantear el modelo atómico llamándolo modelo del budín de pasas. Entonces, chicos, con el modelo atómico de Thomson ya queda desterrado de que el átomo sea una partícula que no se pueda dividir, porque ya se están descubriendo partículas que están dentro del átomo, que vendrían a ser los electrones. Entonces, a partir de Thomson ya se cierra esa idea de que el átomo era indivisible. Ya a partir de Thomson se sabe que el átomo ya es divisible. ¿De acuerdo? Siguiente. Años más tarde, en 1911, aparece el amigo Rutherford. Rutherford, para esos años, estaba estudiando los rayos alfa, ¿ya? Y lo estaba estudiando bombardeando rayos alfa en una lámina de oro. Miren aquí. Aquí tenemos la fuente que estaba emitiendo los rayos alfa y aquí tenemos la lámina de oro. Entonces, Ernest Rutherford, ¿no? Estaba estudiando los rayos alfa y estos rayos alfa eran partículas que estaban cargados de manera positiva, tenían cargas eléctricas positivas. Entonces, para esos tiempos, Rutherford era discípulo también de Thomson, ¿no? Y Rutherford aceptaba el modelo del budín de pasas de Thomson, ¿ya? Pero, ¿qué descubrió Ernest Rutherford, chicos? ¿Qué es la sorpresa que se llevó? Miren, es que él, al emitir los rayos alfa sobre la lámina de oro, ¿no? Él, en su pensamiento decía, ¿no? Si esto es mi átomo, tiene cargas negativas, va a tener que atravesar, ¿no? Porque fuerzas opuestas se atraen. Por lo tanto, va a permitir el ingreso. Pero grande fue su sorpresa cuando veía que algunos rayos alfa rebotaban. Mira, están rebotando, rebotaban. Entonces, Rutherford, ¿no? Se preguntó, ¿qué está pasando aquí? No está coincidiendo con lo que decía quién, Thomson, ¿no? Entonces, después de pensar, después de llevar a cabo un arduo pensamiento y razonamiento sobre lo que estaba observando, llegó a la conclusión en donde dijo lo siguiente, que su lámina de oro, en el centro de la lámina de oro, sí o sí tenía que haber una carga positiva. ¿Por qué? Porque cargas iguales se repelen y sus cargas y sus rayos alfa, que son cargas positivas, están siendo repelidos, están rebotando. Eso quiere decir que aquí existen también cargas positivas, al igual que sus rayos alfa, ¿no? Que tienen cargas positivas. Es a la única conclusión que llegó Rutherford, ¿no? Y estaba en lo correcto también. Entonces, gracias a eso, a ese experimento, él propuso su modelo de la estructura del átomo. Y su modelo se llamó el sistema planetario en miniatura. ¿Qué nos decía este modelo? Este modelo decía que el átomo en su parte central tenía un núcleo y este núcleo tenía partículas positivas y que los electrones estaban girando alrededor del núcleo. Era como un sistema planetario. ¿Por qué? Porque el núcleo era quien era el Sol y los electrones eran los planetas que estaban girando alrededor del Sol. Es por eso que le llamó sistema planetario en miniatura. ¿Ya? Pero en esos tiempos rechazaban la teoría del modelo de Rutherford. ¿Por qué? Le decían, Rutherford, tú estás loco, estás hablando mal. ¿Cómo es que los electrones se van a encontrar girando alrededor del núcleo? Los electrones sabemos que tienen cargas negativas y el núcleo estás diciendo que tiene cargas positivas, ¿no? Con tu descubrimiento tú estás diciendo eso, pero cargas opuestas se atraen, ¿no? Negativo con positivo se atraen, por lo tanto los electrones deberían caer hacia el núcleo, deberían ser atraídos, por lo tanto no tiene lógica lo que tú estás hablando. Y Ernest Rutherford no tenía cómo explicar, ¿no? No cómo explicar, cómo responder tal pregunta que le hacían, ¿no? Entonces como que su modelo estaba siendo rechazada de Ernest Rutherford, pero años más tarde aparece Niels Bohr en 1915. Niels Bohr
era un discípulo de Rutherford y estaba de acuerdo con lo que pensaba Rutherford, ¿no? Con el sistema planetario en miniatura. Él aceptaba que el núcleo tenía carga positiva, ¿no? Que habían partículas con carga positiva. Pero ¿cuál fue el descubrimiento de Niels Bohr? ¿O qué es lo que postuló Niels Bohr? ¿Qué es lo que nos dejó? Niels Bohr pudo contestar la pregunta que Rutherford no podía contestar. Rutherford no podía contestar cómo es que los electrones no podían caerse al núcleo. Eso no podía contestarlo Rutherford, pero Niels Bohr sí. ¿Qué es lo que dijo Niels Bohr? Niels Bohr dijo que los electrones están girando alrededor del núcleo, pero están sobre órbitas, están girando en órbitas, en órbitas circulares, y a estas órbitas circulares los llamó niveles energéticos. Gracias a que los electrones se encuentran en órbitas alrededor del núcleo, los electrones ya no van a caerse al núcleo, ¿no? Ya no se van a atraer las cargas. Entonces, a estas órbitas, Niels Bohr los llamó niveles energéticos. ¿Qué más nos decía Niels Bohr? El segundo postulado de Niels Bohr fue que estos niveles energéticos se encontraban ¿quiénes? Los electrones. Y si los electrones saltaban de un nivel, no podían saltar de un nivel a otro nivel, pero si los electrones saltaban a un nivel mayor, o sea, a un nivel después, van a ganar energía, pero si saltaban a un nivel inferior, van a perder energía, ¿ya? Van a perder energía. Aparte de eso, nos decían que los electrones que se encuentran más cerca al núcleo, los electrones que están más cerca del núcleo, van a tener menor energía. Y los electrones que se encuentran alejados del núcleo van a tener mayor energía. ¿Ya? Eso también nos dijo Niels Bohr. Y años más tarde, más o menos también por 1915, 1916, aparece Arnold Sommerfeld. Arnold Sommerfeld también estaba de acuerdo con lo que Bohr, con lo que Bohr había dicho sobre que los electrones se encuentran girando en órbitas. Pero Niels Bohr solo decía que el electrón giraba en órbitas circulares. Entonces, Arnold Sommerfeld agregó algo más. Dijo que los electrones no solo giran en órbitas circulares, sino que también lo hacen en órbitas elípticas, ¿de acuerdo? Entonces, Arnold Sommerfeld relacionó estas órbitas elípticas con quienes, con los subniveles de energías que tiene el átomo, ¿ya? Pero ya no los quiero marear mucho, solamente tienen que saber que Niels Bohr dijo que los electrones están girando en órbitas circulares, En cambio, Arnold Sommerfeld dijo que los electrones, aparte de estar girando en órbitas circulares, también lo hacen en órbitas elípticas, ¿ya? Y que está relacionado con los subniveles. En cambio, las órbitas circulares están relacionados ¿con quién? Con los niveles. Muy bien. Después, por último, tenemos a Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger en el año de 1926, ¿qué es lo que hace? Él había estudiado muy bien la teoría tanto de Bohr y la teoría de Sommerfeld, ¿no? Y estaba de acuerdo. Entonces, lo que hizo es juntar ambas teorías. Juntó la teoría de Niels Bohr y también juntó la teoría de Arnold Sommerfeld para llegar a una conclusión, ¿no? Para dar la estructura o el modelo actual del átomo, la estructura actual del átomo, en donde decía que el átomo es una esfera que está formada o que tiene dos partes, ¿no? Al centro se encuentra el núcleo y en el núcleo se encuentran dos partículas, los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Hay que recalcar, chicos, que para esos años ya se habían descubierto también los neutrones, que son partículas que no tienen carga, ¿ya? Lo descubrió el amigo Chadwick. ¿Ya? Entonces, solamente Erwin Schrödinger estaba armando todas esas investigaciones, ¿no? Para darnos el modelo actual del átomo. Y dijo que el átomo, ¿no? Tiene una parte central, a lo que llamó núcleo, y una parte externa denominada nube electrónica. Y en esta nube electrónica se encuentran los electrones que tienen una carga negativa y que estos electrones se encuentran tanto girando en órbitas circulares, pero también en órbitas elípticas. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser el modelo actual del átomo. Entonces, ¿qué hay que recordar, chicos? ¿Quién descubrió los electrones? Thomson. ¿Quién descubrió los protones? El núcleo, Rutherford. ¿Y quién descubrió los neutrones? Chadwick. ¿Ya? Eso tendríamos que recordar en conclusión. Entonces, ahí nos vamos a quedar y ya nos vemos en clases.
compartir.